Hemos visto en el programa, los mercados mundiales han reaccionado con mucho movimiento tras la elección de Donald Trump, quien anunció un millonario plan de inversiones, además de terminar con el TPP para su país. Queremos analizar este escenario para las bolsas y para eso nos acompaña Carlos Úbeda, gerente general de Renta 4 en Chile. Carlos, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, hemos visto mucho movimiento. Por ejemplo, desde que salió elegido Donald Trump, en un principio fueron castigadas las bolsas de mercados emergentes, también fue castigada la bolsa de Chile, pero se vio menos fluctuación de la que se podía anticipar, con la que para muchos fue una gran sorpresa con la elección de Donald Trump para la Casa Blanca. Fue una gran sorpresa, yo diría, para la mayoría. Y así como tú lo comentaste, obviamente el primer impacto fue de shock, que va a significar Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Pero acto seguido y en muy breve plazo el mercado recogió inmediatamente los comentarios que había hecho Donald Trump sobre la gran cantidad de inversión y el crecimiento que le quiere dar a Estados Unidos. Y eso básicamente se traducía en sectores beneficiados como infraestructura, defensa, salud y farmacéutico, que eran los grandes beneficiados, además del sector financiero en cierta medida. ¿Tú crees, Carlos, entonces que si hay algún inversionista que nos está mirando en estos momentos, esos son apuestas que pueden tener buenos dividendos para el corto plazo, especialmente en Wall Street? Sí, o sea, ya corrieron, como decíamos en jerga financiera, ¿no es cierto? Ya han subido bastante hasta el día de hoy esos índices que yo te estoy comentando. Yo creo que el mercado tiene que decantar un poco, o sea, el crecimiento de la bolsa últimamente ha sido importante en Estados Unidos, estamos en los máximos prácticamente históricos, y el mercado tiene que ver cómo realmente, una vez asumido Donald Trump con su equipo, que ya está siendo bastante diversificado y ha sido bastante mejor de lo que la gente ha estimado, ¿no es cierto?, vaya implementando las distintas medidas. En lo que respecta a infraestructura, básicamente quizás puede ser el mayor impacto en más corto plazo. Eso significa obviamente que se ha visto impactado el cobre, lo hemos visto, porque la gente piensa en un principio infraestructura, inversión en cobre, mayor demanda, por lo tanto el precio sube. Pero eso tampoco es 100% seguro, porque quizás la infraestructura tiene más relación lo que es el hierro, acero, cemento, por ejemplo. Esos son obviamente productos que pueden verse más beneficiados. Lo otro tiene que ver obviamente con la baja de la tasa impositiva que le comentó que iba a implementar hacia las personas. Bajarla de 35 y sobre todo de 35 a 15% para las empresas. Claro, que es un salto cuántico que por lo menos en este país no sería posible, ¿no es cierto? Y eso va a significar obviamente cuando tú bajas el impuesto a las personas, a las empresas, significa también una mayor demanda. Esa mayor demanda te va a generar, ¿no es cierto?, una mayor inflación, eso va a llevar también a un aumento de las tasas de interés en el largo plazo. Por eso también las tasas de interés, el Treasury de 10 años se ha visto sobrepasado desde el 1,57 prácticamente, que está hace no muchos días atrás, hasta 2,35. Y eso es porque el mercado está anticipando justamente las subidas de tasa de interés. Lo más probable es que en diciembre la FED haga un aumento del 0,5% y posteriormente el próximo año se espera un 0,5% adicional. En términos de bolsa, y volviendo al tema bolsa, yo creo, como grupo, digamos, como Renta 4, creemos que igual Estados Unidos tiene bastante por correr. Vamos a tener volatilidades, vamos a tener susto, pero cuando uno empieza a analizar a los consensos de mercado, cómo van a estar los resultados en general de la bolsa, de los resultados precio-utilidad, que se llama, ¿no es cierto?, 2017, estos son bastante más auspiciosos y eso significa, por lo tanto, que el Standard & Poor's como índice debiese correr quizá el próximo año un 11% más todavía. Ahora, ¿auspiciosos para qué empresas? Porque Donald Trump quiere impulsar la fabricación local, que se instalen plantas dentro del país. Uno piensa, excelente noticia para quienes operan dentro de Estados Unidos o tienen la mayoría de su mercado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con las grandes transnacionales? Ha dicho que quiere elevar los impuestos para las importaciones, entonces uno piensa que quizás para quienes quieran apostar, apuesto por empresas que operan localmente en Estados Unidos y no tanto para transnacionales norteamericanas. Sin duda que va a haber no es uno ni lo otro, va a haber un mix. Ya. De hecho, hace poco colocaron también impuestos, ¿no es cierto?, a la importación de acero chino, por ejemplo. Unas tasas creo que eran 35 o 47%, no menor, ¿ya? Tomó contacto con Tim Cook de Apple para ver la forma de incorporar a la producción del iPhone en Estados Unidos. Obviamente eso no es fácil, no es llegar y trasladar el iPhone a Estados Unidos porque hay mano de obra, el costo de mano de obra mucho más barato en China y también los componentes de los proveedores están en los países asiáticos. Entonces no solamente trasladar la mano de obra, tienes que igual importar otros componentes. No es tan fácil, lo más probable es que veamos una suerte de nacionalismo nuevamente, un Made in America va a volver a tener un peso, ¿no es cierto?
y van a haber empresas que se van a ver beneficiadas. Y yo creo que algunas empresas de las transnacionales que tú dices van a hacer esfuerzo y van a tratar, obviamente, a través de ventajas impositivas, por ejemplo, de tratar de manufacturar en Estados Unidos, ¿ya? Esto más que Trump, esto es como una pausa, podríamos decir, en la globalización, ¿ah? Es un más proteccionismo, sí, en cierta medida, pero tampoco va a ser extremo. Ahora también vamos a seguir viendo este fenómeno de flujo de capitales desde mercados emergentes hacia Estados Unidos. A principio de la semana ya superaron los 10.000 millones de dólares desde que fue elegido Donald Trump. ¿Vamos a seguirlo viendo entonces con todo lo que hemos hablado? Yo creo que no tanto. ¿Por qué? Porque resulta que los commodities, el ciclo commodity en general, ya lo vimos que el precio del cobre ya está en 2.66, ¿no es cierto? El petróleo, si bien ha estado en bastante un canal lateral, pero la tendencia es al alza en el largo plazo y eso te da estabilidad. Hay cambios también políticos en la región, Argentina, Brasil, Colombia, ya tenemos un acuerdo de paz, Chile, Perú cambió, ¿no es cierto? Entonces estamos en un ciclo de regreso. Y eso significa también que nuestras bolsas debiesen seguir subiendo. De hecho, el IPSA, también para sorpresa de muchos que no están en el mercado, el IPSA ha rentado a la fecha un 14%, o sea, una excelente rentabilidad. Y uno piensa 14% en un país que está creciendo al 2%, que va a seguir creciendo probablemente al 2,2% el próximo año. Uno dice, ¿por qué entonces los inversionistas están apostando por el IPSA si la actividad local es a lo menos mediocre? ¿Por qué están apostando por el IPSA? Porque justamente la gente que entiende esto, que ve los resultados de las empresas a futuro y apuesta por esto, lo trae valor presente. Cuando tú ves el IPSA, cuando relación precio-utilidad al día de hoy, estamos hablando de 15,4 la relación. Cuando uno estima los resultados de la empresa del año 2017, todavía le quedaría entonces al IPSA, si lo trae a valor presente, cerca de un 26% para crecer, por ejemplo. Entonces sería una buena apuesta en No hay entrar nada. al IPSA ahora. A ver, si es ahora, eso en un mes más, obviamente eso lo va a determinar el día a día y la asesoría que le puede dar un especialista a esa persona. E insisto, esto también tiene que ver con el tema del perfil de riesgo y la volatilidad. A comienzos de año veíamos las bolsas en Europa cayendo un 25%. Hay gente que se asustó, corrió despavorida, vendió todo y resulta que han recuperado hoy día la bolsa En Europa y en todo el 20. mundo vimos esa Bueno, alta volatilidad. Brasil también estuvo cayendo todo el año pasado y este año lleva un 47% y Perú un 55% de retorno, que son cifras siderales, ¿eh? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Pueden seguir creciendo? Sin duda, pueden seguir. ¿Es para apostar a todo el sector global de renta variable? No, quizás hay que ser muy selectivo justamente de qué tipo de empresa, o apuesto a un índice, o apuesto a un sector, ¿no es cierto?, o apuesto a una empresa en particular. Han mencionado renta variable en Estados Unidos, que puede ser atractiva. También lo que le falta por crecer al IPSA, por el término de precio-utilidad de las empresas, también puede ser una opción. ¿Qué es lo que pasa con la renta fija? Donde se han refugiado muchas personas a raíz de la volatilidad que hemos visto en los mercados. Sí, la renta fija, bueno, uno si ve el Treasury, como te comenté, americano, ¿no es cierto?, que pasó prácticamente de 1,6 a 2,35, ahí hubo una destrucción de valor para las personas que tenían renta fija, con una tasa de los Estados Unidos subiendo, por lo menos quizá en diciembre y el próximo año, eso va a llevar a que el resto de las tasas a nivel global, tanto corporativo como gubernamental, el spread de riesgo que te exigen va a aumentar y por lo tanto hoy día comprar renta fija yo obviamente no lo recomiendo. Los fondos nuestros locales también se han visto impactados, ¿no es cierto? Y por otro lado va a tener que ver en qué va a estar acá en Chile, si va a estar en UF o en nominal, porque con una tendencia decreciente de la inflación, quizá hoy día no te conviene estar en UF, te convendría estar en nominal. Entonces, quizás la renta fija hay que tenerla, obviamente una persona que es conservadora debe tener en su portafolio un gran porcentaje de renta fija. Lo que pasa es que la renta fija hay que saber diferenciarla si la voy a tener en el corto plazo o en el largo plazo. Obviamente con una subida de tasa de interés hay que estar lo más corto en la curva posible. En la última parte de la entrevista quiero centrarla en el cobre. Hemos visto cómo ha subido, $2,66 la libra futuro, que ya la empezaremos a ver cómo sigue el lunes. ¿Cómo alguien podría quizás no digo hacerse una pasada, pero aprovechar este momento apostando a índices de commodities, porque hay muchos, por ejemplo, fondos mutuos que hacen eso? ¿Puede ser una buena decisión ahora para alguien que quiera de alguna manera aprovechar esta bonanza que tiene actualmente el metal rojo? Yo creo que en el largo plazo sí. Si uno se va a dedicar a hacer trading, ¿sí?, ya sea en fondos, en índices o en acciones directamente, uno tiene que estar todo el día a día. Por lo tanto, si uno mira de punta a punta y uno dice el cobre a 2.66, ¿qué es lo que espero yo el 2017, a fines de 2017, cómo va a estar? Yo particularmente mi opinión es que va a estar aún más arriba que ahora.
De hecho, ayer tuvimos acá al profesor Gustavo Lagos, experto en minería de la Universidad Católica, que mencionaba que muchos especialistas creían que la demanda de cobre por parte de China iba a crecer 2% este año, y en verdad va a crecer 4%. Algo parecido va a ser durante 2017, y eso yo creo que puede ser un fundamento para quienes dicen que puede ser una buena idea apostar por el metal. De hecho, en China ya en los resultados de abril, cuando uno ya mira las noticias más hacia atrás, en abril ya China había empezado a su tasa de creciente de compra de stock de cobre. Hasta de enero a marzo había decaído, había vendido stock. Y de abril para adelante empezó a comprar y eso no ha parado las compras. Ahora, ¿por qué no para las compras? Uno dice, bueno, porque justamente él estaba viendo o anticipándose de todo lo que podía pasar. Él tiene la manija, ¿no es cierto?, el mayor importador de cobre a nivel global. 45%, si no me equivoco. Todo el crecimiento que tiene China. China piensa que tiene un PIB de 10.856 billones de dólares. Chile son 253, ese es el tamaño. O sea, 253 contra 10.800. Entonces, cuando vemos todo que China, que está creciendo menos, claro, está creciendo este año un 6,7, el próximo año probablemente un 6,4 y después un 6%, pero sobre una base de mucho un más PIB grande. muy alto. Claro. Cuando estamos viendo que hoy día hay 1.000 millones de chinos que se están trasladando y que están viviendo en zonas urbanas, eso están demandando de alguna forma bienes que tienen indirectamente cobre. Cuando están construyendo ciudades, ya como al 2020 van a haber 250 ciudades en China con más de 1 millón de habitantes. Eso significa demanda por vivienda. Ahora, de que China sea indemne a lo que está pasando, no. China tiene sus problemas y sobre todo problemas relacionados a la deuda. Y obviamente como las cifras de China no son todas perfectas ni quizás tan transparentes como uno quisiera, el endeudamiento o los créditos morosos, por decirlo, algunos lo estiman en 5% de la cartera, otros en 8%, otros en 11% y algunos llegan a decir un 20%. Yo creo que ese es más crítico del asunto de China más que el crecimiento o que otro aspecto. Bueno, este panorama de las bolsas mundiales va a tener un hito muy importante el 20 de enero. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Asume Donald Trump en la Casa Blanca y ahí empezaremos a ver realmente qué es lo que hace para su gestión al mando de la primera economía mundial. Carlos Úbeda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.